El marco legal de los pequeños negocios, registros e inscripciones para operar legalmente en México. Buen día, jóvenes. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta para motivar la reflexión. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien en su familia o en su comunidad que tenga un pequeño negocio? Una tiendita de abarrotes, una taquería, un taller, quizás alguien que vende ropa, artesanías o tal vez comida preparada. Imagino que varios tienen algún familiar o algún conocido. Y eso no es casualidad. En México, los pequeños negocios están en todos lados. Son la base de nuestra economía local. Son el sustento de miles de familias. Y son, muchas veces, el resultado del esfuerzo, el trabajo y el sueño de personas como sus papás, sus tíos o sus vecinos. El tema que vamos a trabajar en este video se llama El marco legal de los pequeños negocios, con énfasis en los registros e inscripciones que todo negocio debe cumplir para operar de manera legal en México. Sé que cuando escuchan palabras como marco legal o registros fiscales, puede parecer algo complicado o muy lejano a su realidad, pero les aseguro que al finalizar van a entender por qué este tema es más importante y más cercano a su vida de lo que imaginan. Inclusive puede que hoy aprendan algo que puedan llevar a su casa y compartir con la familia. Imaginen esta situación. Una familia de su comunidad decide poner una pequeña panadería. Compra el horno, consigue los ingredientes, contratan a 2 personas para que les ayuden y empiezan a vender. El pan es delicioso, la gente los prefiere, el negocio va bien. Pero un día llega un inspector y les hace 3 preguntas muy simples. ¿Están inscritos en el SAT? ¿Tienen número patronal en el IMSS? ¿Están registrados en el Registro Estatal de Contribuyentes? Si la respuesta a esas 3 preguntas es no, ese negocio, aunque esté trabajando bien y haciendo un exquisito pan, puede recibir una multa, puede ser sancionado e incluso puede ser clausurado. ¿Por qué? Porque en México, para que un negocio sea reconocido oficialmente por las autoridades, necesita cumplir con una serie de registros e inscripciones que lo convierten en un negocio formal. Es decir, un negocio que existe legalmente, que paga sus impuestos, que protege a sus trabajadores y que tiene derechos y obligaciones ante la ley. Piénsenlo así. Así como ustedes necesitan un acto de nacimiento para existir oficialmente como personas ante el Estado, un negocio necesita sus registros para existir oficialmente ante las autoridades. ¿Tiene sentido? Bien, ahora vamos a ver cuáles son esos registros y cómo funcionan. En nuestra actividad registramos 3 registros fundamentales que todo pequeño negocio debe realizar. Lo vamos a revisar uno por uno con calma para que quede muy claro qué es cada uno, para qué sirve y por qué es importante. El primer paso para que cualquier negocio opere legalmente en México es inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, que todos conocemos por sus siglas, RFC. Este registro está a cargo del Servicio de Administración Tributaria, que es la institución federal encargada de recaudar los impuestos en México, mejor conocida como el SAT. ¿Para qué sirve el RFC? Es muy sencillo. El RFC es el número de identidad fiscal de un negocio. Es la forma en que el gobierno federal identifica a ese negocio para efectos de impuestos. Les pongo un ejemplo. ¿Han visto alguna vez una factura? Esos comprobantes que les dan cuando compran algo en una tienda grande o que piden las empresas cuando hacen una compra. Pues bien, para que un negocio pueda emitir una factura necesita tener RFC. Sin RFC no hay factura
Y sin factura, muchos clientes grandes, empresas o instituciones de gobierno simplemente no pueden comprarle a ese negocio. Entonces, el RFC no es solo un trámite, es la llave que abre la puerta del mercado formal. Para inscribirse, el dueño del negocio debe llenar un formato en el que proporciona datos como su nombre completo o el nombre de su empresa, su domicilio fiscal, que es la dirección oficial de negocio, la actividad económica principal que va a realizar y sus datos personales como dueño o representante legal. Una vez inscrito, el SAT le asigna un número de RFC único que va a identificar a ese negocio de por vida ante todas las autoridades fiscales del país. El segundo registro importante es ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Este registro aplica cuando el negocio tiene personas trabajando para él, es decir, cuando el dueño del negocio se convierte en lo que la ley llama un patrón. Y aquí quiero que entiendan algo importante. Inscribir a los trabajadores al IMSS no es opcional, es una obligación legal establecida tanto en la Ley Federal del Trabajo como en la Ley del Seguro Social. Un patrón que no registra a sus trabajadores ante el IMSS está violando sus derechos laborales y puede ser sujeto de sanciones muy severas. ¿Por qué es tan importante este registro? Porque el IMSS es la institución que protege a los trabajadores cuando se enferman, cuando tienen un accidente en el trabajo, cuando necesitan atención médica para sus hijos o cuando llegan a la vejez y necesitan una pensión. Si un trabajador no está registrado ante el IMSS, no tiene acceso a ninguno de esos beneficios. Piénsenlo así. Si el señor que trabaja en la panadería que mencioné al principio se lastima la mano con la batidora industrial y está registrado en el IMSS, puede ir al hospital, recibir atención médica sin costo y si no puede trabajar por un tiempo, recibe un apoyo económico mientras se recupera. Pero si no está registrado, tiene que pagar todo de su bolsillo. ¿Les parece justo que alguien que se lastime trabajando y no tenga ningún apoyo? Ese es exactamente el problema que este registro busca resolver. Ahora bien, en este segundo registro existen dos momentos importantes que debemos distinguir. El primero es el registro patronal, que es cuando el dueño del negocio se inscribe como patrón ante el IMSS y obtiene un número patronal que lo identifica como empleador. Para obtenerlo debe proporcionar datos como su RFC, el domicilio del negocio, la actividad económica que realiza, el número de trabajadores y otros datos relevantes. El segundo momento es la inscripción de cada trabajador, donde el patrón da de alta a cada persona que trabaja para él, proporcionando datos como su nombre, su número de seguridad social, su salario y su fecha de ingreso al trabajo. Ahora quiero detenerme en un punto para reflexionar. En el formato de inscripción ante el IMSS, específicamente en la parte que se refiere al seguro de riesgo de trabajo, se pide que el patrón describa detalladamente las materias primas que usa, los materiales con los que trabaja, la maquinaria que utiliza y el proceso de trabajo que realizan sus empleados. ¿Por qué el IMSS pide toda esa información? ¿Qué tiene que ver describir la maquinaria de una panadería con el seguro de los trabajadores? La respuesta es muy lógica, una vez que los explico. El IMSS clasifica a las empresas según el nivel de riesgo laboral al que están expuestos sus trabajadores. No es lo mismo trabajar en una oficina de contabilidad que trabajar en una empresa que maneja ácidos, sierras eléctricas o maquinaria pesada. El riesgo de sufrir un accidente o una enfermedad laboral no es igual en todos los trabajos. Dependiendo del nivel de riesgo que el IMSS detecte en la descripción del proceso productivo, le asigna al patrón una prima de riesgo de trabajo,
que es básicamente una cuota adicional que el patrón debe pagar para asegurar a sus trabajadores ante ese riesgo específico. A mayor riesgo, mayor es la cuota que paga el patrón. A menor riesgo, menor es la cuota. Además, esta información le permite al IMSS orientar programas de prevención de accidentes y enfermedades laborales en los sectores más peligrosos. En resumen, describir el proceso de trabajo no es un requisito burocrático sin sentido. Es la forma en que el IMSS determina qué tan protegidos deben estar los trabajadores y cuánto debe pagar el patrón para garantizar esa protección. El tercer y último registro que vamos a revisar es la inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes, que se realiza en la Secretaría del Estado, aquí en Veracruz, ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, conocida como CEFIPLAN. Para llevar a cabo ese trámite, los negocios deben completar el formato de uso múltiple que proporciona la Secretaría de Hacienda Estatal. Este es el documento que se llama precisamente formato de inscripción estatal. Y aquí puede surgir una duda. Ya me inscribí ante el SAT a nivel federal. ¿Para qué tengo que inscribirme también ante el gobierno del estado? ¿Que no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y les explico por qué. En México existe lo que se llama un sistema de coordinación fiscal, en el que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales tienen la facultad de cobrar ciertos impuestos. El SAT recauda impuestos federales como el ISR, que es el impuesto sobre la renta, o el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Pero los estados también tienen sus propios impuestos, como el impuesto sobre nóminas, que es uno de los principales impuestos estatales que deben pagar los negocios que tienen trabajadores. Para que el gobierno del estado pueda identificar qué negocios operan en su territorio, verificar que están cumpliendo con sus obligaciones fiscales estatales, necesita que esos negocios se registren ante el Registro Estatal de Contribuyentes. Por eso existe este tercer trámite. Ya conocemos los tres registros, jóvenes. Ahora quiero que entiendan algo importante. Estos trámites tienen un orden lógico y no se pueden hacer en cualquier secuencia porque cada uno depende del anterior. No puedo inscribirme como patrón ante el IMSS si primero no tengo mi RFC, porque el RFC es un requisito indispensable para el registro patronal. Y no puedo registrarme en el padrón estatal si no tengo ya mis datos fiscales federales organizados. El orden correcto es este. Primero, me inscribo ante el SAT y obtengo mi RFC. Segundo, con mi RFC en mano, me registro como patrón ante el IMSS e inscribo a mis trabajadores. Tercero, con toda mi información fiscal y patronal en orden, realizo la inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda del Estado. Esta secuencia tiene una lógica clara. Primero, me identifico ante la autoridad federal. Luego, cumplo con mis obligaciones como empleador. Y finalmente, me registro ante las autoridades locales del estado donde opero. Es una ruta progresiva que construye paso a paso la identidad legal completa del negocio. Muy bien, jóvenes, quiero ser directo en este punto, porque creo que es fundamental. Muchos negocios en México, y especialmente en comunidades pequeñas, operan en la informalidad, es decir, sin ninguno de los registros que acabamos de revisar. Y aunque entiendo que para muchas familias los trámites pueden parecer complicados, costosos o difíciles de entender, la informalidad tiene consecuencias muy serias que afectan tanto al dueño del negocio como a sus trabajadores. ¿Qué consecuencias tiene operar sin registros? Los trabajadores no tienen acceso al IMSS, por lo que si se enferman o tienen un accidente, deben pagar todo de su propio bolsillo.
El negocio no puede emitir facturas, lo que le impide vender a empresas grandes, participar en compras del gobierno o acceder a créditos bancarios. El dueño puede recibir multas y sanciones que, paradójicamente, resultan mucho más costosas que haber cumplido con los trámites desde el principio. Y el negocio no puede crecer de manera sostenida, porque sin una identidad legal reconocida, las puertas del sistema formal permanecen cerradas. Les comparto un dato que me parece muy revelador. Según datos del INEGI, más del 55% de los trabajadores en México laboran en la informalidad. Eso significa que más de la mitad de las personas que trabajan en nuestro país no tienen acceso a servicios de salud por parte de su empleo. No tendrán una pensión cuando sean ancianos y no cuentan con ninguna protección si pierden su trabajo o sufren un accidente. ¿Les parece que ese es el México que queremos construir? Yo creo que no. Y por eso este aprendizaje importa tanto. Esto es parte de tu realidad. Más que un ejercicio académico, en su localidad y en toda la región, muchas familias tienen pequeños negocios. La tiendita de la esquina, el taller mecánico, la señora que vende tamales o tacos. Este conocimiento es una herramienta real que pueden llevar a su casa. Pueden ser el primer eslabón para que un negocio familiar dé el paso hacia la formalidad y acceda a mejores oportunidades. Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video y quiero cerrar con algunas ideas que me gustaría que se llevaran bien memorizadas. Aprendimos que formalizar un pequeño negocio en México implica tres grandes registros: la inscripción ante el SAT para obtener el RFC, el registro patronal e inscripción de trabajadores ante el INSS, y la inscripción en el registro estatal de contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda del Estado. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su momento, y juntos forman la base legal que permite a un negocio operar con plenos derechos y obligaciones. Aprendimos también que la descripción del proceso productivo en el formato de links no es un capricho burocrático, sino una herramienta que permite determinar el nivel de riesgo laboral y garantizar que los trabajadores estén protegidos de manera proporcional a los peligros de su trabajo. Y aprendimos, quizás lo más importante, que la formalidad no es un obstáculo para los negocios, es exactamente lo contrario. Es una plataforma que les permite crecer, proteger a sus trabajadores y acceder a oportunidades que la informalidad les cierra. Los invito a que este conocimiento lo compartan, háblenlo con la familia, compártalo con quien tiene un negocio en la comunidad, pregunten, investiguen, sean curiosos. El aprendizaje que construyen en este salón, en esta escuela, tiene el poder de transformar realidades concretas de su entorno. Y los dejo con esta reflexión. Un negocio que cumple con la ley no solo protege a quien lo dirige, protege a cada persona que trabaja en él, y con ello contribuye a construir una comunidad y un país más justo para todos. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan.